Este es un gran instante que podemos elegir, pasaporte en mano para viajar. Nos encanta tener esa posibilidad. Y hoy vamos a conocer no solamente un país, sino una cultura en profundidad, una de las más longevas, por lo menos de los registros que se tienen, con mucho contraste cultural quizás con otras partes del mundo y signada bajo la lupa en el último tiempo, sin lugar a dudas. Bueno, gracias a otra argentina, vamos a conocer China y ella... De alguna manera es influencer china. Ya se enterarán un poco en detalle esta historia alucinante. Ella es Florencia Rossi, nació en Gualeguaychú, en Entre Ríos, es traductora de inglés y chino mandarín, cursa una maestría en enseñanzas de idioma chino para extranjeros y está aquí en otra galaxia. Bienvenida Florencia, Emilio y Juan, te saludamos. ¿Cómo va? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Impecable, Hola, impecable. bien, Flor. Muy bien te escuchamos. Gracias por tu tiempo, gracias por sumarte a otra galaxia. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de hablar de China, en Bueno, este caso. te digo que nuestro programa le viene como anillo al dedo a esta presentación que tranquilamente podría tener ese título y yo te quiero preguntar, China, en lo que nosotros conocemos, es 2021, ¿no? Obviamente la globalización ha llegado a cantidad infinita de material, conocemos un poco más en profundidad la cultura, pero ¿sigue siendo otra galaxia para nosotros aquí? ¿Vamos a plantar la bandera en la Argentina? Sí, yo creo que sí. Sí. Hace unos años se decía que, cuando China despierte, va a estar presente en todos los países, se va a empezar a hablar chino. Eso se decía hace unos 10 años más o menos, que Sí. fue cuando empecé a estudiar chino. Y hoy en día China ya dejó de ser el supermercado chino en Argentina, sino que hay empresas chinas, el barrio chino en Buenos Aires que crece cada vez más. Las noticias no hay semana que no hablen de China, así que empieza a ser un terreno más conocido hoy en día. Claro, bueno, y a vos te va llevando no solamente, me imagino, la curiosidad personal, sino también algo que evidentemente conoce de enamoramientos, ya nos vamos a meter en el plano personal, pero enamoramiento de eso, de la cultura, del idioma, de las costumbres, de la comida. Hubo algo que también debe haber sido un quiebre en tu vida, esto que sucedió en el 2018, de obtener una beca que te gestione la Embajada de China en la Argentina para estudiar chino mandarín, que también podemos arrancar por ahí, entendiendo que, bueno, esto fue precisamente, tengo el dato, en la provincia de Zhejiang, corregime si no es así, en la República Popular China, pero bueno, esto de meterte a estudiar chino mandarín, que también hay como un mito popular, decir, pero esto es chino básico, como diciendo, si hay algo que no vamos a entender es chino. Sin embargo, vos te metiste a estudiar chino y chino mandarín. Sí, es cierto. Creo que todo el mundo tiene el concepto, la idea de que chino es imposible, de que es muy difícil, y tiene sentido de pensarlo así porque el origen del español y del chino son muy diferentes. Entonces tendemos a pensar que el italiano es más fácil, que el francés es más fácil, incluso el inglés, pero el chino nos parece algo imposible. Y quiero decirles a todos que es posible. Se puede, claro, se puede. No, ¿y sabés por qué está bueno que lo digas? Porque también hay como un consejo popular últimamente, y sobre todo por todo lo que está pasando y se está profundizando con la pandemia, que es entender cómo está hoy por hoy el mercado de China con el mundo y que evidentemente, así como algunos lo estaban pronosticando hace años, el estudiar chino era una garantía de poder tener otro tipo de, no sé, de salida laboral o de conexión con ese mundo que empezaba a cambiar, pero que fue, me parece, estrepitoso en este último año y medio. Totalmente. Cuando yo empecé a estudiar en el 2012, hace ya casi 10 años, Sí. había muy poquitos institutos de chino, por lo menos acá en Buenos Aires, en el resto del país no creo que haya habido en ese entonces. Y realmente empezó a crecer muchísimo el interés por estudiar chino mandarín, Mira. de empezar a querer conocer dónde está China, Ujú. ¿no? ¿Qué idioma se habla un idioma, se hablan varios, dónde está posicionada en el mapa, cómo es la cultura china. Y creo que también por la presencia de los chinos en todo el mundo, Ujú. empezó a crecer muchísimo el interés, Sí. ¿no? Sí, 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 claro, ¿Qué te evidentemente. contaste, Flor? Lo primero que cuando estuviste allá, que vos por ahí te decías, uy, yo tenía una idea completamente al revés o una idea completamente equivocada, y al estar allá, por supuesto,
al entrar bien en su cultura, al caminar la calle de allá, al estar en el día a día, digamos, seguramente te pasó de descubrir que decís, mira vos, yo tenía un preconcepto o una idea y después terminé totalmente equivocada de esto. Uy, qué buena pregunta. Mira, yo había estudiado mucho antes de irme por primera vez la cultura china. Entonces, cuando pisé China por primera vez en el 2018, realmente me sentí casi como en casa. Claro. Porque ya tenía conocimiento no solo del idioma, sino de la cultura. Pero Ujú. sí algo que yo tenía mucho prejuicio, tenía muchas dudas, era el tema de la libertad en China. Claro. Total. Yo dije, uy, ¿cómo será vivir en China? Andar por la calle, hablar, relacionarse con las personas. Y me llevé una sorpresa enorme al sentirme muy libre y muy segura Sí, Claro. sí, y creo día a que día. en este sentido, Flor, que hay algo que también nos podemos meter en ese tema. Hay muchísimo para hablar con vos y lo bueno es que estés tan empapada en el tema. Estuviste allá circunstancialmente, insisto, la pandemia vos también te atravesó en esto de la vuelta, ya nos vas a contar eso, pero hay como un relato que se construye a partir de lo encriptada que está la información, o por lo menos lo bloqueada, ¿no? Que está la información desde China por una elección personal también, que incluso es un misterio realmente lo que sucede allá. Eso es por lo menos lo que en Occidente creemos, y vos podés también darnos cuenta de esto, y se empieza a generar como una cuestión de la conspiranoia, viste, permanente por ejemplo, ahora con la pandemia. Una laboratorista china que viajó a los Estados Unidos reveló aquello que no se conoce porque son perseguidos. Bueno, vos hablás de esto y yo un poco asocio aquello de esas libertades también individuales, más allá de lo que suceda como ciudadano común, ¿no? Que vos puedas tener ciertas normas y saber que en un país es más picante la policía que en otro, o en alguna provincia, o en algún distrito, o en algún pueblo incluso. Pero en China tiene esa cosa como decir, realmente es otro mundo, que incluso tiene como su propio código de información y no sabemos hasta qué punto se conoce lo que pasa realmente. Totalmente. A mí me asombra muchísimo la cantidad de personas que salen a hablar sobre China en los medios sin saber o sin haber estado en China. Y realmente se dicen muchas cosas que no son, o se dice la mitad de las cosas. Ujú. Hay muchos intereses, no sé por qué, constantemente en dejar mal parado a China, y se dicen cosas que no son verdad o eh, desde, el, de- desde la ignorancia, desde no conocer su historia, Sí, desde sí, no claro. conocer de dónde viene, sabiendo que es una cultura de casi 5.000 años, por qué hoy está como está, por qué, qué problemas pasó en su historia, cómo salió adelante. Y la gente sale a decir cualquier cosa. Y por eso justamente yo me abrí mi blog, que para los que quieran seguirme es Flor de China en Instagram, para Bien. hacer un canal y mostrarle a la gente cómo es verdaderamente vivir en China, cómo son los Claro. chinos, Sí. cómo es estudiar, cómo es trabajar, cómo es vivir. Ujú. Sí, pasa un poco pasa mucho, es un mal de Occidente sobre Oriente siempre, ¿no? De pensar de que nosotros somos la que sabemos toda y te contamos cómo vive el resto del mundo, aunque nunca lo hayamos pisado. Pasa un poco eso. Y con China también se mete, creo que siempre todo lo político, que es lo mismo que pasa con Rusia desde la Guerra Fría, pero digo, sigue pasando, no tal vez ya con con ese nombre, pero nos damos cuenta que pasa lo mismo, digamos, siempre, ¿no? Están medio, los malos están medio por allá y acá estamos los buenos, y esas son las noticias que siempre se cuentan, digamos. Pasa mucho también con la informática, y con todo lo referido a la tecnología, ¿no? De decir, acá regalamos datos y todos tienen los datos de todo, hablo de distintas aplicaciones y demás. Ahora, cuando en su momento salió Telegram, te decían, bueno, pero ojo con Telegram que es ruso, como si Facebook, Instagram o todas las que conocemos no tendrían también los datos nuestros. Y lo mismo pasa también con China, con algo que sale, con alguna aplicación o con algún teléfono. Pero ojo porque en China, viste, te roban los datos. O sea, se tiene siempre ese prejuicio que creo que termina hablando más de Occidente que de Oriente, ¿no? Realmente, porque mientras que Occidente destina mucho tiempo y energía a hablar mal de China, China está muy concentrada en sus objetivos, en salir adelante como país, y es lo que estuvo haciendo estos últimos 40 años, principalmente. Por eso China es hoy quien es.
Claro. ¿no? Sí, claro. Flor, está buenísimo, yo ya te vengo siguiendo en Instagram, es muy interesante también tener, yo no sé hasta qué punto, creo que sí, que te vas dando cuenta por la respuesta y las emociones que generás con la gente, pero un acercamiento y el que está del otro lado siguiéndola, a Flor se da cuenta que tiene una cómplice para enterarse de todas esas cosas. Yo te propongo algo también así como de un picadito para que juntos, hay algunos temas que realmente nos apasionan, yo contaba hace un rato lo de la cultura del hijo único, que ya quiero que a ese le demos un poco de más tratamiento, porque de hecho así arranca esta historia de querer meternos en profundidad con China y corrernos un poco de esta cuestión como del gran demonio que ha sido el propagador de la pandemia. Todo este año y medio se ha hablado de eso. Vamos a corrernos un poco de esa cuestión y vamos a hablar de China desde otro lugar. Vos lo venís haciendo hace un montón, pero te propongo eso porque hay mitos y hay verdades a propósito de eso. No sé, yo creo que el común denominador en Occidente también se hace la idea de que en China se come arroz todos los días. ¿Es así o es un poco más variado o está incorporado, no sé, como para nosotros puede ser el pan? Es así, el arroz es sagrado. Sagrado. Se come todos los días, sí. Sí, incorporado de alguna manera en el plato hay arroz, eso es un hecho. Sí, en realidad tienen como un cuenquito Sí. de arroz, como si fuese, como decís vos, nuestro pan, Sí, que sí. acompaña, independientemente de cuál sea el La plato comida. principal, claro. Claro, sí, sí. Bueno, en Latinoamérica tenemos a los brasileños que también es muy similar en ese sentido. Todo viene acompañado con arroz blanco, indiferentemente de lo que pidas. Y te encontraste también, siguiendo con lo que te preguntaba Emi, de la comida, porque otra de las cosas también, prejuicios y demás, y más acentuados con la pandemia, es, no, pero lo que pasa es que allá te comen, ¿viste? Fue lo del murciélago y después le meten 300.000 insectos y o animales raros que como que lo comen, que lo que compras en un kiosco, más o menos te la pintan. ¿Es así o es mucho más mito de lo que creemos? La cocina, la comida china es muy diversa. Sabemos que China tiene un territorio muy extenso, muy diverso, hay muchas etnias. Y la cocina es muy diversa, depende de la provincia, depende de la ciudad, se comen diferentes tipos de comidas. Por ahí acá en Argentina estamos más acostumbrados a asociar el chao fan, que es el arroz salteado, o el chao mien, los fideos salteados, y reducir la comida china a esos dos platos. Pero realmente es muy diversa la comida china. Y yo me llevé una sorpresa también en ese sentido. A medida que iba viajando por las diferentes ciudades, iba probando diferentes comidas, más a base de sopas, más a base de arroz o de fideos, más comida picante. Y el tema de comer perro es algo que me preguntan mucho y a mí me gusta que me pregunten, quiero decir eso, no me enojo, si bien defiendo y me gusta divulgar digamos, la cultura china. Está buenísimo que pregunten. La realidad es que la historia de China explica un poco esto. China sufrió mucha hambruna y no hace mucho tiempo atrás, y lo único que tenían para comer era arroz, y además comían lo que podían, Lo que encontraban. Claro. Sí, lisa y llanamente lo que encontraban. Eran familias muy grandes, muy grandes. Después ya vamos a tocar el tema del hijo único. Sí. Y realmente morían de hambre muchos y comían lo que encontraban. Y es posible que hayan comido perro, gato, la verdad no sé porque no viví la China de ese momento, pero es posible. Sí, bueno, fue una de las preguntas, perdóname, Chini querida, porque le pregunté, mi abuelo es un gran viajante, lo ha sido, ya ahora está bastante reducido en su modalidad, en su movilidad. Pero ha sido un gran amante de la cultura china, viajó varias veces a China y él me contó en algún momento, sí, que dentro de lo excéntrico había mucho, qué sé yo, saltamonte, grillo, escorpión, hormiga y algunas cosas. Y aquello del perro, también te estoy hablando de 20, 25, 30 años atrás, que por ahí lo hablaba un poco más seguido cuando era la novedad, pero lo que me decía es que hay como una cuestión que hay que saber dividir lo que era la zona rural, donde tal vez eso, ¿no? Las costumbres o algunas cuestiones han quedado de esa cuestión media de posguerra o de la hambruna que vivió China y que ha quedado quizás para un espacio minoritario, por más de que hoy lo veamos y lo escuchemos como raro. Básicamente lo que pasaba era eso. No es que hay una industrialización de carne de perro. No vas a la carnicería y decís, ¿me das 3 patas de bulldog y 2 de galgo? No.
Claro. De hecho, está muy bien lo que decís. En 2 años que viví en China, yo jamás me encontré con un menú que diga perro braseado, no sé, con Claro. arroz. Sí. Sí, La verdad que cocodrilo puede nunca. haber habido por ahí. Cocodrilo, me acuerdo, mi abuelo me haya dicho, comí carne de cocodrilo muy rica, entre pollo y pescado parecía. La existencia de los mercados de animales y especies exóticas existe. Claro. O Claro. sea, eso fue así. Por ahí el gobierno este último tiempo, con todo lo de la pandemia, ha hecho un control mucho más estricto sobre ello. Pero sí, existe. Y otra cosa que quiero decir es que para nosotros decir comer perro es bastante fuerte porque para nosotros el perro es un miembro más de la familia. Lo Claro. consideramos una mascota. Pero en Sin duda. China eso no era así. Recién el año pasado se considera al perro como una mascota. Claro. Ah, Entonces, mirá vos. Buen dato ese. ¿Recién el año sí, Sí. pasado fue esto? recién el año pasado. Muy Sí, buena sí, sí. data. Mirá. Creo que también es una cuestión cultural, así como en otros países, digamos, se valora mucho otro tipo de animales y no lo comerían, o en otro tipo de Mm. religiones. En China pasaba lo mismo, y Sí, sí, otros sí. países pueden decir lo mismo de Argentina, ¿no? Bueno, Ustedes Como siempre pueden se... decir, pasa, Sí, como pasa con la vaca en la India, por exacto, ejemplo, ¿no? siempre Y se da ese acá ejemplo, estamos tal cual. acostumbrados a otra cosa. Tal cual, tal cual, totalmente. tal cual. Ujú. Flor, Sí, una, sí. una más antes de pasar a la cultura del hijo que me parece que se va a relacionar con eso. Sí tenemos como una idea de que en China, más allá de que todo lo que levantemos, electrodoméstico, bien, cualquier cosa que vos lo des vuelta y te fijes en su origen, generalmente el 90% de los casos dice Made in China. Ahora, también se asocia a eso, no solamente la cuestión de la producción como país gigante que es, sino con la actitud de que en China se trabaja mucho, mucha carga horaria, que hay una cultura del trabajo. ¿Es así? ¿Se trabaja mucho o se trabaja igual en promedio que en cualquier otro lado? Se trabaja mucho, es Se trabaja. cierto. Sí, hay una Se trabaja cultura del mucho. trabajo así extrema. O sea, sí, de todas maneras no es como antes. Pensemos que en China hay cada vez más tecnología y hay un montón de trabajos ya, digamos, mecanizados, robotizados, no sé cómo se dice. Sí, sí, está bien. Y también se está analizando en estos últimos años en China la calidad de vida, la Claro. salud, y ya no se fomenta tanto el trabajo, digamos, 24/7. Pero sí es cierto que son muy trabajadores, eso sí es cultural. Sí, Se claro. trabaja mucho y yo creo que lo disfrutan también. Sí, sí, ahí me parece que está Sí. bastante instalado esa idea que también se trajo para acá con la inmigración, de eso de que el trabajo dignifica. Me da la sensación de que culturalmente sí se le da mucha importancia a alguien que está en una posición trabajadora. Otra cuestión también que me resulta curiosa es, vamos a caminar junto con vos, Chini, por las calles de China, ¿no? Por donde andás vos. Ahora, hay como una idea de que hay mucha cámara y mucha vigilancia permanente en todos lados y un seguimiento como muy individual. ¿Se vive así? Sí, China es uno de los países, no sé si no el más seguros de todos. La gente está contenta con eso, con que haya Claro. cámaras. Nosotros lo pensamos más desde el Porque palo paranoio, ¿viste? sí, la gente se siente segura. Claro, 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 claro. Está acostumbrado por ahí a eso y le cabe más esa idea. Porque es verdad, nosotros estamos como esa cosa, viste, defensiva de, no, yo no tengo ganas de que me estén vigilando, que me miren al detalle, que en un zoom, si me meto me saco la mano en el bolsillo. Pero por ahí está mucho más naturalizado y de esa manera se asocia a una cuestión segura. Leo un poco que me decís eso. Sí, aparte, tal cual, como que siempre estamos a la defensiva y mirando lo malo. Y también esto trae sus cosas buenas. Por ejemplo, en China hubo muchos desaparecidos en su historia y todo esto de la tecnología y el reconocimiento facial ha ayudado a que muchos desaparecidos, por ejemplo, encuentren a sus familiares. O sea, tiene su lado bueno. No es que es el gran Sí, hermano. sí, 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 claro, claro, Creo claro. que- Yo sí, flasheo una así. Está bueno que me lo aclares. Yo flasheo una cosa así media gran hermano. sí. No porque yo tenga alguna cuestión con la paranoia, para nada. Me hago como un poco esa idea y está bueno desmistificarla con vos, Flor. ¿Vos tenías una ahí, Juani? No, no, sí, en realidad, sí, en realidad
esto que comentaba Flor recién, es decir, bueno, está bueno conocer un poco el pasado y un poco de historia, porque si no, es verdad, te queda trunca medio la realidad, ¿no? Pensamos que sacamos una foto, pero estamos sacando en realidad un pedacito muy chiquitito si no conocemos todo lo Sí, otro. claro, Por ejemplo, esto que comentaba, ¿no? De haber sufrido desapariciones y obvio. gracias a toda la tecnología poder encontrar, digo, está buenísimo. Sí. Pero sí retomando y volviendo a lo que habíamos hablado hace un ratito, del tema de hijo único y demás, hace un rato vos, Flor, decías que antes, cuando sufrieron estos periodos de hambruna, familias muy numerosas, lo cual hace que, bueno, en un principio, ¿no? Si nos remontamos a años atrás, lo del hijo único, digo, ¿no? Digamos, no era así, se pone, se instaura esta regla, digámoslo, y nosotros lo que comentábamos hace pocas semanas atrás, pocos días atrás, era el tema de la nueva noticia, ¿no? Que decía que, bueno, habían liberado esta restricción de tener un hijo. Era un poco así, si nos vamos un poquito a la historia, las familias, estábamos hablando de familias numerosas. Sí. Sí, ya por el 1850 más o menos se encienden las alarmas de una sobrepoblación. Claro. La campaña de planificación familiar que más conocemos nosotros es la del hijo único, que fue la última. Pero esto fue un proceso progresivo, digamos, gradual. Hubo 4 campañas de planificación familiar, siendo la primera en 1956 y la última, que es la que conocemos nosotros, la del hijo único. ¿Sí? Porque se empezaron a dar cuenta que había mucha población, no tenían alimentos suficientes, si no tomaban medidas, se iba a ir todo a la mierda. Sí, se complicaba. Así que decidieron hacer una planificación familiar. Y la que conocemos nosotros, la del hijo único, se puso en práctica en 1980 y se dejó sin efecto en el 2015, hace poquito. Sí, que arranca. Entonces, perdóname, Ajá. Flor, porque yo, cuando nosotros hablábamos de ese tema, yo, que todavía desconocía, es más, habíamos contado algo como que se conmemoraba alguna cuestión y dijimos, pero pará, ¿no era que solamente se podía tener un hijo? Era como la fantasía o aquello que había quedado en muchos instalados. Yo nací en 1979 y creo que data de esa fecha cuando se dijo, no, viejo, uno solo, por lo menos hasta que se normalice. Había sido el planteo, de hecho después se cumplió, pero tuvieron que pasar décadas como para que eso se logre. Y cuando uno piensa en la extensión de China y con la cantidad de gente, evidentemente han tenido que tomar esta medida drástica. Y fue muy duro, porque pongámoslo, por ejemplo, en Argentina. No sé, la generación de mis papás tenían 5, 6, 7 hermanos. Que de repente digan, bueno, se puede tener un solo hijo. Teniendo en cuenta que en ese momento no había los cuidados que hay hoy en día, Sí, la claro. conciencia sobre la salud. Claro. Entonces, realmente fue muy duro. Claro. Y no todas las familias querían, o por ahí les pasaba de tener más hijos sin querer. Entonces fue progresivo, pero la última parte fue bastante dura, porque tiene su lado negativo esto y hubo un montón de, digamos, de torturas, ¿cómo se llama esto? De obligar a los hombres, digamos, ¿cómo se dice? Como castrar a un perro, pero... Sí, no, de la misma Sí, manera. a realizar algún tratamiento, no sé, se me ocurre una vasectomía en el caso de los hombres o cosas por el estilo como para que no tengan puedan. más hijos. Claro. Fue bastante duro ese momento y bueno, a la gente, los chinos están muy acostumbrados en su historia a acatar órdenes. Son bastante disciplinados en ese sentido y hay mucho control, al menos hace unos años era bastante duro. Así que no les quedó otra que empezar a tener un solo hijo. De todas maneras, esta política no aplicó a toda China. No aplicó a toda China. Hubo zonas rurales en las que no se aplicó, hubo zonas que tenían menos población que tampoco se aplicó, hubo algunas etnias que no tenían que cumplir con esta política. Claro. Bueno, porque es un poco como todo, como veníamos hablando, también la parte conspiración, ¿no? y de info que no llega. La pregunta radicaba, en vez de meterse por qué habían decidido el tema de tener un solo hijo, creo que la pregunta que más repicaba era,
Bueno, ¿y qué pasa si tenés dos? ¿Qué pasa con ese segundo? ¿Qué pasa los que ya tenían dos y de repente tienen el tercero, ¿no? Y se empezaba también a especular y a preguntar, bueno, ¿y qué pasa? Vienen y te lo sacan, ¿no? Bueno, eso sí. Esta política trajo bastantes consecuencias porque hubo familias que tenían más de un hijo Ujú, y tenían que pagar multas excesivas que muchas veces no podían. claro. También hubo un montón de hijos, se lo conoce como los hijos negros o población flotante, que no fueron registrados. Claro, claro, Fueron claro, claro. escondidos o Sí, muchos sí, fueron sí. dados en adopción. Trajo un montón de problemas esa Claro. política. Sí, complicado, de mucha persecución. Quiero recordarles a todos que estamos en este caso conociendo la cultura china gracias a una argentina que en el 2018 obtuvo una beca en justamente que fue a estudiar chino mandarín a la provincia de Zhejiang. Quiero saber cómo es la provincia, qué pasó ahí. Entiendo que también, me corregirás si no es así, estás en pareja, estás bien, comparten juntos este amor por China, hasta incluso por una cuestión natural de él. Y también quiero preguntarte, ya que me vas a meter en ese tema, en China en general, más precisamente por ahí donde estuviste vos, también hay como un mito de no se habla inglés. ¿Viste cuando te dicen también, si vas a Francia y trata de hablarles en francés que le va a caer mejor, y si le hablas en inglés medio que te tiran mala onda, o en español? Acá parece un poco lo mismo, esa cuestión de no se copan mucho con hablar inglés. ¿Es también así o ya también eso se liberó? Bien. Bueno, primero, la provincia donde estudié se llama Zhejiang, Mirá, en chino. muy bien. Zhejiang, Chichón, sí. Y la ciudad, Zhejiang, eso. excelente, me Zhejiang. gusta. Y la ciudad se llama Hangzhou. Hangzhou. Hamchou, bien. Sí. Hangzhou, que queda muy cerquita de Shanghái. ¿Sí? Perfecto. Y que a menciono Shanghái esto de Shanghái porque en general los que conocen China, los turistas o que van por trabajo, van a ciudades como Shanghái o Beijing, Beijing la capital, sí, y en esas ciudades, que son bastante grandes, se suele hablar más inglés que en el resto de China. perfecto. En mi experiencia, yo ya había ido con conocimiento de chino a China, se habla muy poco inglés, es cierto. Se habla muy poco inglés. Los jóvenes, sí, hablan un poco más de inglés. Pero ya los adultos mayores, no tienen conocimiento del inglés. Claro, Y claro. cambia mucho el estilo de chino, pues decía, bueno, chino mandarín, o sea, sé que hay varios, ¿no? Digo, ¿cambia mucho que es inentendible, que se te hace completamente inentendible? O vos sabiendo chino mandarín, dependiendo en distintas provincias y en distintos lugares, más o menos entendés y te haces entender? El chino mandarín es la lengua oficial hace poco Ajá, tiempo. Entonces es el idioma que hoy en día y hace unas décadas se enseña en los colegios. Pero claro. hay muchos adultos mayores que no hablan el chino mandarín, por ejemplo, que hablan Ujú, sus propios dialectos. Entonces, no solo para mí, siendo extranjera, sino para, por ejemplo, mi mejor amiga, que habla el dialecto de Shanghái, además del chino mandarín, sí, ella con sus padres habla el dialecto de Shanghái, pero con otras personas provenientes de otras provincias que tienen sus otros dialectos, no se entiende. Qué claro. bárbaro. Quiero O sea, preguntar. cambia rotundamente al Sí, punto de no entenderse uno con el otro. exacto. Mirá vos. Está buena la De aclaración. hecho, una de las funciones de poner una lengua oficial, una lengua en común, que es el chino mandarín, era poder facilitar la comunicación entre todos. Claro, claro. Oh, Si no es un está quilombo, bueno sí. eso, está bueno saber eso. Quiero, sí, ahora entrar un poco en la privacidad, si nos permitís. Yo tengo la información, así que evidentemente esto como mínimo se filtró. Tu novio, George. Tenemos data, Tu, Florencia. tu novio se ojo. llama George. Tenemos data. ¡Qué miedo! Pará, tu novio se llama George. Si es que todavía estás en pareja, imagino que sí. Y no sé si no está ahí cerquita tuyo. No está cerca mío. No Pero- está cerca pero- mío y se llama George y sí es mi novio. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos con George? Y nos conocemos desde el 2018. Juntos estamos hace un año más o Bueno, menos. un año. Así, Uy, Sí, ¿y sí. les agarró la pandemia separados o juntos? juntos. Claro, pará, porque la Bueno. aclaración es esa. Está buena la pregunta también de Juano, porque nosotros el dato que tenemos es que George es chino, que trabaja igual aquí en Latinoamérica, para una empresa de su país. Y sí quiero preguntarte esto, porque viste que por ahí yo reconozco, por ejemplo, los idiomas que manejo, además del español, por supuesto, que intento manejarlo, algo de portugués,
más o menos, algo de inglés también. Reconozco cuáles son mis dificultades y hasta dónde me puedo comunicar. Yo entiendo que vos manejás bien el chino. Quiero saber si, por ejemplo, vos cuando estuviste en China, los chinos, tus amigos, la gente con que te fuiste cruzado, te dijo, che, qué bien que hablas. O no hacen referencia a eso, te esforzás, te das cuenta que tenés un buen o mal chino. Y la pregunta pegadita a esa es, ¿quién habla mejor, vos chino o tu novio español? Ay, qué bueno que no lo tengo al lado mío, porque si no me estaría peleando. A ver. ¿Qué considerás vos? A ver, los chinos, si un extranjero va y dice hola en chino, ellos van a estar súper felices. Se fascinan, y lo primero que van a decir es, tu chino es muy bueno. Me imaginé Claro. que iban a ser copados si vos te mostrás cercano. Claro, porque entienden de la dificultad de su propio idioma. No son tan egocéntricos. Nosotros pensamos, bueno, vení. Igual, acá creo que se celebra, ¿sí? Hasta si viene un brasilero y habla en español, es como, qué bueno, habla español. ¿No? Con la cadencia que tenemos, eso es innegable. Cada uno va a arrastrar lo que tiene de base. Yo no creo que vos llegues a China y por más que tengas un chino fantástico, te digan, che, qué chino nativo. No, ¿sabés que no sé si eras China o eras Argentina? No, algo deben intuir que no sos local. Y sobre todo por los ojos redondos, tal vez, sí. Sí, no, totalmente. O sea, si bien mi chino ha mejorado en el transcurso del tiempo, ellos se dan cuenta que yo soy extranjera, salvo que hable muy poquito y diga algunas frases pronunciadas muy bien que pueden llegar a decir, no sé, si no te veo la cara, pensé que eras china. Pero en general uno tiene su acento bien marcado. Sí, claro. Sí. Pero bueno, yo siempre sí, digo, decime. cuando uno estudia un idioma, lo importante es no querer ser nativo. Claro. O sea, eso ya es un ideal y si lo lográs, buenísimo. Si no, Sí. aprender a comunicarse. Yo Y creo que en ese está sentido buenísimo yo lo he que decís. logrado. Está No lo buenísimo digo lo que decís. perfecto, por ahí no uso la gramática correcta, pero me hago entender. Sí, está buenísimo. A mí lo que decís. hay una información que me parece que está buena, quiero que diga sí, es verdad, lo hacemos, o la desmentís, que dice lo siguiente. Cuidado, Juan, No, tranquilo. En Argentina hablamos chino si no queremos que otros nos entiendan. Y en China hablamos español. Está bueno eso. La pareja porque hace querés eso. Buenísimo. Está piola, porque el inglés es como ya medio universal y vos decís, pará, estamos en Argentina, hablamos en inglés y por ahí alguno te casó alguna, pero hablas en chino y es muy probable que no te entienda nadie el que está al costado. Y sí, yo cuando hablo con mi novio en chino, mi hermana me dice, ay, qué rabia no poder entender ni una Claro. sola palabra. ¿Cuántas Y cosas se aprovechan hermosas de se eso, pueden decir? se aprovechan de eso Seguro, para Juan. sacar cuero de alguien que está ahí en el momento y se lo dicen en la cara y el otro pobrecito no lo está entendiendo. Mira, no sé si para sacar el cuero, pero por ejemplo, estamos en una situación, no sé, acá cuando estábamos en Argentina, los dos juntos, che, cuidado que parece, no sé, que te va a Sí, robar sí, o algo, sí, esas sí, cosas sí utilizamos el chino. Yo te iba a Claro. decir, va mucho para la planificación del índole que sea como, che, gordo, hagamos esta, hagamos la otra, cuidado con esto. Sí quiero preguntarte, que tal vez te lo hayan preguntado, o no, pero nosotros, con esto que dice Juano, yo creo que hay como una pregunta inversa y es, nos da mucha bronca cuando entramos a un supermercado chino, mucha bronca. Primero que no sabemos si se están puteando, si nos están cagando a pedos, si están enojados o qué pasa, porque hay como una cosa muy vehemente en la manera. Yo no sé si es propia del idioma. Porque por ahí están diciendo, che, la góndola del papel higiénico no tiene más y dale, ahora voy y pongo, simplemente. Yo creo que seguramente están hablando de cualquier otra cosa. Bueno, pero viste que hay como una idea de que, nada, como que si nos estuviesen boludeando por deporte, que yo creo que no es así. Pero en el plus que vos tenés, ni hablar George, pero vos que ahora, sabes, yo imagino que igual los supermercados chinos, por más de que tengan ese mote o ese sello, ahí son multiculturales y probablemente vengan de muchísimos otros lugares. Pero ¿te ha pasado de entrar a alguno y entender perfectamente lo que estaba sucediendo y hacerte como la desentendida? O hasta incluso aprovechar y decir, qué sé yo, tirar algún saludo, alguna pregunta en chino para que digan, ¡hey! Linda sorpresa y generar ahí una distinta. Sí, obvio que me ha pasado, sobre todo cuando recién empezaba a aprender el idioma. Qué bueno. Digamos, no tenía gente con quien practicar, entonces por ahí iba al supermercado e interactuaba un poquito con ellos. Muy buena. Pero, sí, estaba bueno. Quiero decir algo. Nosotros los argentinos pensamos que cuando entramos a un supermercado chino están hablando de nosotros. Sí, sí, claro. Qué ¿por qué? egocéntricos. Somos tan egocéntricos. ¿Por qué vamos a pensar que están hablando de nosotros? Ellos tienen un idioma que es tonal, o sea que para hablar necesitan diferentes tonos. Claro.
Entonces por ahí parece que están como gritando. Medio gutural. Pero Es verdad. es propio de su idioma, digamos. Claro. Sí, sí, Y sí. no necesariamente es porque estén hablando de nosotros, es porque nos estén No, insultando. a mí me gusta eso de poder hablar en otro idioma y fuerte y que nadie te entienda, es maravilloso. Estás en un cumpleaños medio choto, aburrido, y te parás y nos vamos al carajo. Esto está aburridísimo. Y lo podés decir en chino acá en Argentina y Claro. se paran y se van. Es genial eso. Sí, es genial. A veces me pasa estando, no con mi novio, pero por ejemplo con mi hermano, y me sale decirle algo en chino porque digo, claro, en esta situación yo le diría a mi novio algo en chino para que el resto no entienda, y digo, ay, no, cierto que no. Claro, No entiende nadie ahora. claro, total. Lo voy a aprovechar mientras dure, porque Oh. la gente está empezando a aprender chino. Obvio. Flor, una súper cortita porque se autodestruye nuestra reunión de Zoom. Quiero preguntarte por esto. Vi unas imágenes ahora, yo no sé con cuánto actualidad estás, estamos en contacto de lo que está sucediendo. Yo no sé si hubo un tema con una represa, si hay inundaciones muy muy fuertes pero severas en este último tiempo. Se viralizaron unas imágenes, no sé si las viste, en el subterráneo con gente con el agua hasta el cuello, y que a mí me generó hasta, te diría, un escalofrío. ¿Hay algo que esté sucediendo particularmente hoy en China relacionado con eso? ¿Tenés data? Sí, sí, sí. En China es verano Sí, y hay muchas precipitaciones y tifones. Entonces no es normal, obviamente, la inundación que se Tanta dio, cantidad, pero sí es claro. normal que haya mucha precipitación y Ujú. riesgo de inundaciones. Eh, claro, llovió en un día lo que debería haber llovido en un año. Sí, una locura, total, una locura. Fue una locura, sí, hay más de 100.000 personas evacuadas. Esto se dio principalmente en la provincia de Henan, en el Henan. centro de China. Y las imágenes que se vieron son así, realmente es desesperante la situación que se está viviendo. O sea, el agua llegó hasta casi la cabeza de las personas, arrasó en los colectivos, en los subtes, en todo. Pero, Ujú. Flor, es solo por por estas lluvias, porque también había llegado una noticia que tenía que ver también con una represa, ¿no? De hecho, la presentaban como una mega represa que también, producto de las grandes lluvias y demás, estaba como medio al borde del colapso, con algún tipo de brecha, ¿no? En alguna de sus paredes, y estaban poniendo el foco en eso también. Digo, que más allá de las inundaciones, por la gran cantidad de lluvia, estaba también en riesgo que colapse esta represa. Es posible, no tengo la data posta, pero es posible y tiene sentido porque años anteriores no había pasado esto, aún siendo verano y habiendo Sí, sí. precipitaciones y tifones, así que habría que ver bien qué es lo que realmente pasó. La datita. Claro. Bueno, en alguna otra oportunidad, Flor, primero me encantó conocerte, sos una genia. Ojalá podamos tener más contactos de aquí en adelante para seguir charlando, porque quedan un montón de temas por hablar. Uno, por ejemplo, puede ser el clima, las costumbres, qué se estila, bueno, un montón de cosas, pero fue súper dinámica, muy divertido, y de verdad ha sido un placer conocerte. Flor de China en Instagram, yo te sigo ahí, a todo el mundo mandamos a seguir la Flor, ¿o no? A full, sí, chicos, que la comunidad tiene que crecer. Sí, a pleno, al pleno. Gracias por la invitación, No, al chicos. contrario, Un placer. Un gustazo, de verdad, Flor. Cuando lo creas oportuno, si no te llega la batiseñal desde acá, mandá la voz que vamos a tener un rato de charla seguro. Bueno, cuenten conmigo. Sí, y la próxima hablemos de los elefantes por China que están dando vueltas. ¿No tenés ni idea de eso o sí? Sí, bueno, esto La próxima me lo contás. es la próxima. Sí, Te un beso cuento. grande, Listo. un placer. Chao, Flor. Gracias. Chao, Flor, un abrazo grande. No la quise poner en un aprieto, Florencia. Pero nosotros hemos conocido a Florencia Rossi, @Flor de China, una genia total, divina. Ella nacida en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Nos quedamos al pendiente de hablar de, no sé, si ella lleva el carnaval entrerrianos para allá, traductora de inglés, de chino mandarín, bueno, una genia total. Hablamos con ella, viajamos a China un ratito para conocer otra hoja de China de la que últimamente venimos releyendo.